Bueno, ven a mí, con los inquietos del vallenato, tenemos a alguien muy feliz aquí en este estudio. Sé el que le estaba revoloteando ese tema musical, ¿no? Claro, y además que muy feliz porque parece que hoy consiguió algo y ya está feliz. Y siendo Hoy no, viernes, desde ayer jueves está revoloteando claro, el amor por ahí, ¿no? el hombre se coloca ahora colonia, se viste mejor. Bueno, ahí está. De todas maneras, pues así iniciamos nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles informaciones, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración en el mundo. Como siempre, lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM de la voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para todo el mundo. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que nos sigue ahí a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, y de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web, www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master al señor Víctor Márquez y en las redes sociales a Alex Meneses, Alan Peralta con registro nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y ayer en la noche fue liberado el sargento segundo del Ejército Colombiano, Antonio Mise Ceballos, que se encontraba fuera del seno de su familia. Él estaba operando en Pereira, si mal no me equivoco, y vino a pasar unas vacaciones acá y fue retenido por unos desconocidos que lo trasladaron a territorio venezolano. Y esto ahí es donde está el punto. Aparentemente están, y eso me recuerda el caso del miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que fue secuestrado aquí también sacado por el ELN, ¿no? Y trasladado a Colombia, a Venezuela. Estas situaciones demuestran hasta qué punto las fuerzas venezolanas están operando en territorio colombiano de la manera más impune, secuestrando, identificando personas, llevándoselas al otro territorio. Ya contará su historia este militar colombiano que fue secuestrado en territorio colombiano. No fue que estaba en territorio venezolano, es que estaba en territorio colombiano. Y lo sacaron. Y lo sacaron del territorio colombiano y se lo llevaron hasta el territorio venezolano. 5 meses, ¿no? 5 meses duró fuera. Y bueno, lo importante es que ya está en el seno de su familia, aparentemente está bien de salud, pero es grave. Esto es un hecho que no puede pasar por debajo de la mesa, porque aquí están viendo operaciones por parte de cuerpos militares y cuerpos paramilitares también del Estado venezolano operando en territorio colombiano de la manera más impune. Y la OMS aprueba el uso de emergencia de la vacuna china Sinopharm contra el COVID-19. Pues la Organización Mundial de la Salud aprobó hoy el uso de la emergencia de la vacuna china Sinopharm contra el COVID-19. La está autorizada tras haber constatado que cumple con los criterios de seguridad y además de eficacia requeridos. El grupo asesor de expertos en inmunización que asesora a la OMS en esta materia revisó la información científica sometida por el producto chino y recomendado al director general de la organización que proceda con su aprobación para contar con esta nueva herramienta para frenar la pandemia del COVID-19. Eso quiere decir que esta aprobación permitirá que el mecanismo COVA o la plataforma COVA para ese acceso justo a las vacunas entre esas negociaciones con la campaña de Sinopharm para adquirir y distribuirlas con los países que aún no tienen este medicamento. Bueno, y Pan Am Post, un portal informativo latinoamericano, publica una nota impresionante. En Venezuela hay hambre, señala la nota. Bebés a cambio de comida, el dantesco capítulo del hambre en Venezuela. Una banda delictiva ofrecía $800 a mujeres embarazadas venezolanas de bajos recursos, luego eran llevadas a clínicas colombianas para dar a luz y los bebés los enviaban a Europa. Esto se está haciendo, según lo señala Pan Am Post, en un trabajo bajo la firma de Oriana Rivas. Lo cierto del caso es que indica el texto que la situación que atraviesa el país es preocupante. Para 2019 estaba entre las 10 peores crisis alimentarias de todo el mundo. Cerca de 9,3 millones de venezolanos requirieron asistencia alimentaria de emergencia, según la Red Global contra la Crisis Alimentaria del Programa Mundial de la Alimentación. Pero
En la nota se indica que la banda ganaba unos 2.000 euros por cada bebé exportado a Europa, según lo detalló el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, luego del arresto de los implicados. Es decir, a la mujer le pagaban 800 por cada bebé que entregaba y la banda se quedaba con $2.000 en la transacción hacia Europa. Es decir, un negocio el gran redondo, negociazo, ¿no? un negocio redondo. Lo cierto del caso es que dentro del modus operandi las futuras madres eran contactadas en la zona fronteriza, tanto del lado colombiano como del lado venezolano. Cuando nacían los bebés eran registrados con partida de nacimiento colombiana de manera fraudulenta y luego eran enviados a través de Ecuador hacia Europa. Esto es de mucho dinero, de verdad que sí, porque para estarse moviendo de esa forma. Claro, porque los $2.000 que cobraban los que están aquí, los que identificaban, pero lo que trasladaban hasta Ecuador y lo que le trasladaban luego de Ecuador hacia Europa, ¿cuánto se ganaría? De verdad que es un negocio redondo. Pero es terrible hablar de estas circunstancias en medio de la cual se aprovecha la pobreza de las mujeres venezolanas para poder hacer negocio con sus hijos. La pobreza y la crisis por la cual está pasando. Claro. $800 costaba un niño venezolano, según esta investigación que publica Panam Post, el portal informativo, en un trabajo con la firma de la periodista Oriana Rivas. Y la oposición venezolana insta a denunciar los crímenes de lesa humanidad en el país, pues el grupo opositor que lidera el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países, hizo un llamado a los ciudadanos a documentar y denunciar los crímenes de lesa humanidad para desenmascarar a la administración de Nicolás Maduro y defender los derechos humanos. El opositor aseguró que la dictadura es cómplice de crímenes de lesa humanidad, tal y como lo ha señalado el informe emitido por la Misión Internacional de Derechos en Venezuela. Bueno, y hay asesores de venezolanos del presidente Bukele, y esto es lo que impresiona para muchos, que estos asesores, los asesores venezolanos de Bukele, según el portal informativo Reportero 24, están haciéndole un trabajo completo al presidente Bukele, no solamente en el diseño de estrategias electorales, sino también en el diseño de políticas públicas, al punto que unos llegan a afirmar que la reciente toma de control por parte de Bukele de la justicia en ese país, en El Salvador, es producto de una recomendación de un grupo de asesores venezolanos. En El Salvador, un papel higiénico no nos cuesta el salario mínimo, dijo Bukele a Maduro. Varios asesores venezolanos forman parte del grupo de asesores de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, quien en las últimas horas generó controversia por destituir con el apoyo del Congreso a un grupo de jueces de la Corte Suprema y al fiscal general de ese país. Bukele le dijo a la oposición venezolana: apoyarlos a ustedes es igual que apoyar a Maduro. El presidente de El Salvador respondió a un mensaje que publicó el dirigente opositor Julio Borges, quien rechazó la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los jueces de la Corte Suprema. En ese equipo de asesores funcionan y operan Lester Toledo, que fue el encargado de los migrantes venezolanos en Colombia hasta hace poco tiempo. Lester Toledo fue el coordinador de ese grupo de migrantes venezolanos en Colombia. Además, Miguel Zaval, Sarana George, Miguel Arbelo, Carlos Gutiérrez y Eugenia Vegas Rodríguez serían los asesores directos de Bukele de origen venezolano. El medio El Salvador señaló que la Casa Presidencial los mantiene como encargados de la mesa de crisis y pruebas de COVID a un grupo de venezolanos según documentos a los cuales se tuvo acceso. Está logrando el control del país. El mandatario hoy tiene más poder que hace 2 años, cuando ganó la silla ejecutiva. Pero para muchos, lo que están haciendo los venezolanos allá en El Salvador, en esa asesoría de Bukele, es constituir un negocio rentable, porque oportunamente se están ubicando en las áreas más importantes de la estrategia política de ese país. Y en otro orden de ideas, la Federación Médica Venezolana contabiliza más de 500 trabajadores sanitarios fallecidos por COVID-19. La Federación Médica Venezolana sostiene que 531 trabajadores sanitarios han fallecido en el país por COVID-19, 365 médicos y 166 profesionales de la salud fallecieron por COVID-19, 16 personas más con relación al último reporte del 24 de abril, cuando en esta ocasión se informó que eran 515 decesos, 352 médicos y 163 del personal de salud. Esto es lo que ha precisado el presidente
Douglas León Natera. Asimismo, también especificó que 13 médicos más y otros 3 profesionales del gremio de la salud han fallecido en estos últimos 13 días por COVID-19. Natera alertó el impacto que ha tenido la pandemia en el país, en grado tal que no hay camas en los hospitales para atender a los pacientes contagiados por COVID-19. Bueno, de verdad que uno no comprende a Venezuela en la mayoría de las ocasiones. El Tribunal de Ética del Partido Acción Democrática, este partido que se encuentra actualmente dividido debido a una decisión judicial que le otorgó el poder que tenía Henry Ramos Alú como secretario general a Bernabé Gutiérrez, es decir, dividió el partido esta decisión. El Tribunal de Ética del partido tomó la decisión de expulsar a Bernabé Gutiérrez de las filas del Partido Blanco y de suspender por 2 años a Henry Ramos Alú e Isabel Carmona. Fue, como quien dice, una decisión salomónica. Pero esto enreda más la pita, porque ni Henry Ramos Alú está dispuesto a ceder su porción de poder, como tampoco Bernabé Gutiérrez. Entonces el Partido Acción Democrática, el partido de mayor fuerza histórica en Venezuela, porque debemos recordar que fue el partido que conservó su presencia a pesar del embate directo de Hugo Chávez Frías cuando vivía. Ahora el Partido Acción Democrática se encuentra en 3 y 2, dividido en 2 facciones, y ahora con sus líderes principales de cada una de las facciones o expulsado, como el caso de Bernabé, o suspendido, como el caso de Henry Ramos Alú. Seguimos con las informaciones. Y han defendido la soberanía. Esto es lo que dice Padrino López cuando visitó a Táchira, militares heridos en Apure. El ministro de Defensa de la administración de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, visitó en el Táchira militares heridos en el conflicto armado en el estado de Apure. Padrino López compartió un video en las redes sociales en el cual visita al Hospital Militar Guillermo Hernández Jacoxen, donde están siendo atendidos estos militares. Asimismo también, pues el material audiovisual se ve como conversan con los soldados heridos mientras están en sus respectivas camas. Bueno, pero lo que no colocan no colocan el audio. No colocan el audio de lo que le dicen, y lo que tengo entendido es que los militares le estaban reclamando ahí mismo de la cama con la visita de él, le estaban reclamando el grado de abandono y la pésima estrategia que tuvieron cuando hicieron esa operación. O sea, la verdad verdadera es esa. La verdad verdadera no ha salido. No, lo que colocaron fue imágenes del hombre llegando, sonriendo. Exacto, solo rueda el video, nada más. Sí, parecía una producción de Hollywood, pero no colocan a los verdaderos protagonistas de esta situación, que fueron los militares emboscados, de los cuales Padrino López se acordó casi 3 semanas después de los hechos, y de los cuales no ha pronunciado ni una sola palabra en relación a los 10 militares de esa operación que todavía continúan desaparecidos. Bueno, y la diputada Deyanira Aray se ha pronunciado reclamando la conformación de un CNE por parte de la Asamblea Nacional Chavista. Para ella esto es totalmente irrito, totalmente ilegal y sobre todo contradictorio en un momento en el que el país necesita salidas lógicas y saludables al tema político. Es noticia. La diputada por el estado Carabobo, Deyalitza Aray, rechazó el reciente nombramiento de los rectores del CNE, el cual, a su juicio, es una nueva violación a las leyes. El régimen de Nicolás Maduro se ha caracterizado por la violación permanente y flagrante de la Constitución, de la norma nacional primordial y además de la voluntad de la ciudadanía. En esta ocasión, nuevamente lo hace, designando de manera ilegítima una nueva autoridad electoral hecha y electa a la medida de los intereses, sus intereses de perpetuarse en el poder. Reitera que desde la Asamblea Nacional seguirán revisando y denunciando irregularidades. Desde la Asamblea tenemos que rechazar tal designación y denunciarla interna e internacionalmente, porque una vez más se pone de manifiesto cómo se pretende manipular el derecho sagrado que tienen los ciudadanos de elegir. En Venezuela se vota y no se elige, porque los resultados y los representantes precisamente de ese órgano electoral obedecen a una línea
político-partidista que favorece al régimen de Nicolás Maduro. Aray considera este nombramiento como una distracción en medio de la crisis sanitaria por COVID-19. Y pretenden distraer de esta gravísima situación la atención tanto de los ciudadanos como de la comunidad internacional al intentar convocar unas elecciones con la designación de un ilegítimo órgano electoral para tratar no solamente de maquillarse de democracia, de maquillarse de legitimidad, sino además de desvirtuar la lucha. Es noticia. Bueno, ahí está. Deyanira Aray, diputada de la Asamblea Nacional Legítima, reclamando la conformación de esta nueva CNE, que aparentemente, desde la perspectiva de esta Asamblea Nacional Legítima, sigue siendo írrito. Y Venezuela solo produce el 35% del gas doméstico que consumen los ciudadanos. El especialista en materia energética y miembro de la Academia Nacional de Energía y Hábitat, Nelson Hernández, aseguró que Venezuela solo produce el 35% del gas doméstico que consumen todos los ciudadanos. Hernández también indicó que Venezuela apenas produce 15.000 barriles diarios de gas, mientras que el país necesita 40.000 barriles por día para satisfacer la demanda. Por su parte, Marisol Bustamante, politóloga y directora general de la organización civil Transparencia Ciudadana, explica que el 80% de las personas que tienen bombona necesitan la producción de gas que sea definida. De esta misma forma, alertó que la administración de Nicolás Maduro raciona perversamente la producción aplicando un mecanismo de control social contra las comunidades. Y otra de las preocupaciones que tiene la Asamblea Nacional Legítima es el avance que viene presentando el proyecto de ley para ciudades comunales. Este proyecto de ley viene a restarle el poder que la Constitución le otorga a alcaldías, municipios, a los gobernadores de estado y a toda la forma de estructura política en Venezuela. Pero escuchemos al diputado de la Asamblea Nacional, Ismael León, quien expresa su opinión sobre ese tema. Es noticia. El diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, Ismael León, denunció el intento del régimen de Maduro de implementar las ciudades comunales en el país. Importante hacer ese conocimiento a todos los habitantes que viven en los municipios, en los caseríos, en los pueblitos, en las grandes ciudades, en las parroquias, que eso que se llama ciudades comunales, comunas, parlamento comunal, todo eso es ilegal, eso no aparece en la Constitución. Usted se va y busca el artículo 6, 136, 159, 168 y el artículo 63 y ninguno le habla de eso. Lo que habla en ese artículo es muy importante, que es el Estado democrático y social de derecho y de justicia, que así lo regula nuestra Constitución y que es muy clara, es decir, que solo puede haber instancias político-territoriales que sean gobernadas por representantes electos mediante el sufragio universal, directo y secreto. Ese es lo único que existe. O sea, existen son los alcaldes, los concejales, los gobernadores, los presidentes de Asamblea Legislativa y los diputados de la Asamblea Legislativa. Así que todos a poner interés a esto, porque no podemos dejar que se nos involucre o que se nos cambie la Constitución de esa manera. El parlamentario rechazó estos intentos por parte de Maduro, ya que a su juicio es una clara violación de la Constitución de la República. Es noticia. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela, y eso es lo que se impone, el control absoluto ahora a nivel de las alcaldías, municipios y gobernaciones de estado en Venezuela. O sea que lo que para muchos aniquilaría el proceso electoral que se va a celebrar este año de elección de autoridades. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, cuando regreses. Ya regresó. Tema de Santiago Cruz, para algunos ya le regresó. Ya le regresó. Pero bueno, para otros sigue ahí las cosas pues pendientes todavía, pero este es un tema bonito para iniciar esta
esta segunda porción del programa Venezuela Siempre. Te fuiste de romanticismo. Siempre Venezuela. Te fuiste de romanticismo, ¿no? Ah, Este fin de semana. Es que hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Y entonces hay que meterle un poquito de romanticismo para facilitar las cosas. Para facilitar colocarla que fluya el amor. con más suave en su pitillo. Claro, claro. Seguimos con las informaciones aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y el Centro Venezolano Americano de Mérida hace donativo para reparar sistema de distribución de agua en el hospital universitario. Pues el pasado 28 de noviembre del 2020 se realizó el concierto Venezuela Live a través de las plataformas digitales activas, donde se recaudaron fondos en beneficio de la salud y las ayudas de los equipos de bioseguridad. Pues este martes, Michelle Lee, director ejecutivo del Centro Venezolano Americano de Mérida, hizo entrega de 5 contenedores de 220 watts marca Sims para poner en funcionamiento el sistema de bombas que suministran el agua a la torre del Instituto Autónomo Universitario de los Andes. Bueno, y Nigmer Evans, quien es politólogo y disidente del PSUV, manifestó que hay que darle a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral una oportunidad. Para el politólogo y disidente del PSUV, Nigmer Evans, las nuevas autoridades del CNE son resultado de una negociación vox populi que se postergó varias veces y que contó con mediación internacional sin que hasta ahora se conozcan detalles públicos del proceso. En una entrevista para la prensa de Lara, Evans asegura que aunque Juan Guaidó rechazó la designación, hay gente de su entorno que la aplaude. Este CNE es un buen mensaje que no reoxigena a quienes están en el poder, sino que le da una nueva oportunidad a los venezolanos de seguir luchando por reconquistar el Estado de Derecho. Explicó que para Nicolás Maduro el nuevo CNE sirve para lograr un refrescamiento de su imagen en el contexto internacional. Y manifestó finalmente que con respecto a la conformación que de hace un año, en la que Juan Guaidó y la Asamblea Nacional electa en el 2015 intentaron escoger un CNE con participación del gobierno, comentó que no fue fructífera esa comisión mixta de aquel momento porque se hizo demasiado público y en estas cosas hay que tener cierto nivel de reserva. Y el ministro de Defensa de Colombia dice que hay venezolanos en las protestas. Diego Molano, ministro de Defensa de Colombia, denunció la participación de ciudadanos venezolanos en las protestas que tienen lugar en varias ciudades del país desde hace 10 días contra la reforma tributaria, la reforma a la salud y la violencia de uniformados contra los manifestantes. Aseveró, la información que se tiene de inteligencia es que hay presencia fuerte de venezolanos. Estamos en el proceso de judicialización de aquellos que la comunidad ha denunciado y otras informaciones que tenemos con los que son responsables. En ese sentido, Molano aseguró que la participación de los venezolanos en bloqueo se ha detectado en el corredor humanitario entre Bogotá y Tunja. Dichas acciones se llevan a cabo de forma móvil. Esto pues es lo que ha venido asegurando Molano. Bueno, y el comportamiento del sector lácteo en Venezuela en los últimos 3 meses ha sido similar al de los últimos años. Sin embargo, la situación se ha agravado con el tema del diésel, dejando a su paso que a la fecha asociados tengan sus plantas paralizadas. Roger Figueroa, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea, dijo que eso, sumado al tema de la energía eléctrica, la inseguridad, la falta de gasolina y la falta de financiamiento, han hecho que se reduzca un porcentaje del 20% la producción con la que se venía operando. Se refirió que Venezuela tiene un promedio de producción de 5 a 6 millones de litros de leche diaria, mientras que el consumo está en 50 litros por persona al año, porque hay menos cantidad de leche. Añade que ciertamente diversos integrantes del sector han podido contactar con las autoridades en el país que los han podido ayudar, pero es una ayuda que palidece respecto a las necesidades. Han propuesto varias cosas, entre ellas que se otorguen los permisos necesarios para que la industria particularmente importe los volúmenes de diésel que necesita para seguir trabajando, pero no se ha logrado una respuesta definitiva. En este escenario se le suma la competencia desleal con la importación de productos lácteos que afirma ha afectado la poca producción nacional. Recordó que han estado buscando sistemáticamente con el Ejecutivo la reducción de los volúmenes de importaciones de productos terminados. Y resulta ser que, atendiendo exactamente lo contrario, han extendido la vigencia de los productos importados. Es decir, una industria nacional de láctea totalmente atacada por 2 factores: la merma del mercado y por el otro lado las importaciones masivas autorizadas por el gobierno de Maduro.
Y detienen a la secretaria del Tribunal 15 de Caracas. A través de su cuenta en Twitter, el comunicador social Delmiro Berríos informó que la detención de la secretaria del Tribunal 15 del Control del Área Metropolitana de Caracas durante una entrega controlada. El hecho se suscitó la semana pasada, sin embargo, salió a la luz en las redes sociales este jueves en las horas de la tarde. Los efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES montaron una entrega controlada de unos dólares que estaban pidiendo por su sentencia. Se pudo conocer que la juez de ese despacho y un funcionario de la DEN también están siendo investigados. Este material audiovisual muestra el momento exacto de la detención, donde explican su situación y proceden a esposarla, y ella le dice que cómo le van a llegar así y cómo le van a hacer eso. El custodio le contesta que está cumpliendo con las órdenes. Sí, de verdad que es lamentable que en la sede de los tribunales salga esposada precisamente la secretaria del tribunal, la que elabora prácticamente la sentencia, porque dentro de un tribunal un juez decide, pero los secretarios son los que elaboran la sentencia. Y a ella le correspondía la elaboración de alguna sentencia, y esto le montaron una trampa, y ella cayó en la trampa, y resulta que ha salido detenida de manera vergonzosa, porque la han paseado prácticamente por todo el pasillo de los tribunales en Caracas, y todo el mundo se da cuenta que esta mujer, muy bien vestida, muy formada, iba con esposas. Y usuarios alertan que nuevamente intentan estafar con falsas boletas de citación. Tarek William Saad informó en enero de supuestas boletas de citaciones falsas del Ministerio Público con la intención de robar datos de las personas. Recomendó a las víctimas acercarse a las sedes de atención de la Fiscalía, pues los usuarios denunciaron la llegada de boletas falsas de citación alusivas al Ministerio Público en calidad de testigo. Los documentos enviados vía correo electrónico siguen en patrón similar al reportado en enero por Tarek William Saad, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente. Estas citaciones falsas se envían con la intención de robar datos personales de las víctimas con una técnica denominada speed sheet, método de las cibernautas, que utilizan la información privada contaminando los equipos tecnológicos con diferentes virus. Bueno, aunque ustedes no lo crean, se perdieron 350.000 toneladas de caña de azúcar en Venezuela, en los estados portugueses y Cojedes. Y esto se debe a que no había gasoil para trasladarla. Así se suman a las miles de toneladas de alimentos y tubérculos que se perdieron en los Andes venezolanos, más otras producciones que de pequeñas o grandes van sumando en esta situación catastrófica para el agro y para el campo venezolano, producto ya no de la persecución, producto ya no de los robos, producto ya no de la falta de insumos, producto ya no de las alcabalas y las coimas que piden los funcionarios públicos. Ahora es la falta de diésel. Y de verdad que hay que ser un héroe en Venezuela para seguir produciendo en el campo. En esta oportunidad, la productora agropecuaria María Gabriela Arocha denuncia la pérdida de estos 350.000 toneladas de producción de caña de azúcar. En el país, pequeños y medianos productores quebrados, porque la gente le invirtió a esta cosecha. El país entero en caída libre, mientras los irresponsables hacen campañas electorales para ir a tomar café en alcaldías y gobernaciones. Pero lo cierto del caso es que el campo venezolano está en condiciones desoladas, terriblemente desoladas, y ahora es por la falta de diésel. Y la producción avícola en Cojedes pues no sobrepasa el 14% de las 114 entidades que están en este proceso, pero en horas de la mañana, 5 de la mañana, pues ocurrió un accidente en la troncal 05 a la altura del sector de Alpargatera en Tinaco, donde 2 camiones cargados de pollo pues se voltearon y su carga fue totalmente saqueada. Lamentablemente estaban intentando sacar esa producción y ahí está el saqueo por la necesidad también. Bueno, y tengan previsiones porque no sé si habrán escuchado el tema, lo comentamos acá, del cohete chino que está fuera de control. Y ese cohete chino puede caer en cualquier parte del mundo, incluyendo África, parte de Asia, una pequeña porción de Europa y Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Entonces hay una situación de precaución durante el día de hoy. Ojalá, como lo indican muchos, caigan en el mar y así se disipe esta emergencia con este cohete chino que salió fuera de control al superar su propia meta de atmósfera.
Y Delcy Rodríguez insiste en que guerra mediática busca influir en Corte Penal Internacional. Según la funcionaria del gobierno de Maduro, expertos realizaron un análisis a través de la técnica Big Data y descubrieron que desde las redes sociales se logró construir un parámetro falso para que su gobierno fuera llevado ante la Corte Penal Internacional. Pues esa expresión la están haciendo más de uno de nuestros oyentes, Alan. La vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, que dice que existe esta guerra mediática a partir de la noticia que construye en las redes sociales, especialmente en Twitter, con el fin de influir en la Corte Penal Internacional. Rodríguez aseguró que a través de esta guerra mediática se busca vulnerar el orden constitucional del país y deslegitimar a su gobierno, y en ese sentido pues hizo un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a atender con rigurosidad la realidad de Venezuela y no a su juicio donde lo están imponiendo los medios de comunicación. Oye, pero qué descarada es Delcy Rodríguez. O sea, esto es mediático. Esto es mediático. El asesinato del capitán Arévalo es mediático. Que lanzaron desde un 10º piso al concejal es mediático. Es un invento. Esto es las redes sociales que están generando esos casos. Que hayan asesinado a más de 115 protestantes venezolanos en el año 2017, eso también es un invento mediático. Que haya presos políticos, más de 300 presos políticos, es un efecto mediático. Y que uno de esos presos políticos sea un muchacho menor de edad, eso también es mediático. Como mediático es el hecho de no hacer, no prevenir y destruir la industria petrolera, lo que está generando la pérdida de alimentos en Venezuela, la destrucción del campo venezolano, el empobrecimiento del país, los indicadores negativos, la crisis del COVID-19 también es un efecto mediático, y sobre todo la condición de los hospitales, el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema económico venezolano, la devaluación, eso también es mediático. Señora Delcy, usted se acaba de ganar el premio de la caradura del día, de la semana, del año, no sé, pero eso también es efecto mediático, perdóneme. Y Leopoldo López dice que la violencia despoja de legitimidad las protestas en Colombia. El opositor al gobierno de Nicolás Maduro en exilio agregó en el comunicado que Colombia cuenta con realidades que constituyen un privilegio, como un gobierno que ha manifestado su disposición a escuchar y atender los reclamos. Pues este dirigente político condenó la violencia que ha derivado de las protestas en Colombia en las últimas semanas y expresó su preocupación por los sucesos que se han registrado en los últimos días en suelo colombiano. Y en este comunicado difundido este viernes, el dirigente político Voluntad Popular recalcó que cree en la protesta como espacio creativo y de reivindicación para lograr las mejoras sociales, pero no creo que en ellos que nieguen y conducen el fracaso de las protestas, la violencia fuera de control, en su secuela de muerte y destrucción, despojan la protesta de legitimidad y empujan fuera del espacio de la convivencia. Esto es lo que ha venido recalcando el político venezolano. Bueno, y a ello le va Delcy Rodríguez, otro efecto mediático. Óscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, afirma que el aumento del salario mínimo integral propuesto y realizado por el gobierno nacional a 10 millones de bolívares, equivalente a $3,33 mensuales, es nominal, porque no va a reflejar un mejoramiento de la capacidad adquisitiva del venezolano. Y dice por qué. Solamente en el mes de abril ha aumentado la cesta básica alimentaria en 38%, y es probable que en el mes de mayo tengamos un aumento de precios mayor. Es decir, ya se está disipando el efecto del incremento salarial. No conforme con eso, una familia trabajadora de 5 miembros necesita por lo menos $10 diarios. Óigalo bien, $10 diarios para cubrir el costo de los alimentos, y 20 si se le agregan los servicios públicos básicos y bienes esenciales. Y si usted tiene que necesita por lo menos $10 diarios y usted le paga a la gente $3,33 al mes, evidentemente allí no hay tutía, como decimos en Venezuela, ahí no hay solución a ese problema, por más matemática y por más efecto mediático, como dice Delcy Rodríguez, se pueda estar ahí aplicando. Ha indicado el director de Senda, Óscar Mesa, que hasta que no se cumpla un año en el cual tengamos una tasa mensual de inflación por debajo del 50%, no podremos decir que hemos salido de la inflación. Y solamente durante el mes pasado, la inflación en Venezuela
estuvo ubicada por encima del 36%. Esto quiere decir que esto no tiene ningún sentido, un incremento en bolívares mientras no se controle la hiperinflación. Si no se controla la hiperinflación, todo incremento salarial se disipará como la sal en el agua. Y en la frontera las trochas están cerradas por la crecida del río Táchira. El río Táchira comunica Venezuela con Colombia y durante las últimas horas ha estado inhabilitado producto de la crecida de este caudal, pues las trochas o caminos verdes que comunican a Venezuela con Colombia a través del estado Táchira están inhabilitadas después de estas 72 horas de lluvia en la cabecera del río, lo que genera la crecida del caudal en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, por donde suele cruzar el personal hacia el otro país. A través de un audio difundido por Jorge Higuera, gerente operativo de Protección Civil en el Táchira, confirmó esta situación en la frontera. Tenemos conocimiento que se mantienen cerradas todas las trochas, los pasos hacia Colombia, motivado al incremento hídrico que está generando las lluvias y que se van a mantener especialmente en el eje fronterizo. La frontera entre Venezuela y Colombia pues está cerrada desde marzo del 2020 por la pandemia del COVID-19. Bueno, pero fíjate, en relación a este comentario que hace Nancy Pacheco, anoche el gobierno de Colombia tuvo que abrir el paso por el puente y la gente se retuvo ahí prácticamente hasta medianoche para poder pasar a Venezuela, porque las autoridades venezolanas no querían dar paso a la gente que estaba ahí aglomerada, diciéndole que si querían pasar por la trocha. Imagínense ustedes. ¡Qué irresponsabilidad! De noche, con condición de lluvia, porque habían lluvias. Y anoche el aguacero fue fuerte. Sí, fue fuerte. Entonces, en esta zona de frontera colombo-venezolana, el gobierno de Venezuela se dio el tupé hasta que alguien le dijo, no, sí, denles paso, pero casi a medianoche pudieron pasar estos venezolanos que se habían quedado rezagados y que no habían podido pasar por la ruta normal de la trocha, que no es normal, para decirlo claramente. Lo normal es que la gente pase por el puente con controles de bioseguridad efectivos y se evite también que las mafias se enriquezcan a costillas de cada quien que pasa y cada carga que pasa por allí, por encima de los estados, el estado colombiano y el estado venezolano. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, no sigo fiel, este tema de Liliana Hernández, cantante venezolana, quien ha interpretado este tema con el que iniciamos esta segunda hora de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. En este momento en enlace con nuestra emisora hermana La Voz del Río Arauca, desde este Arauca binacional colombo venezolano, también generando desde La Voz de la Gran Colombia en la ciudad de Cúcuta. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, Alan, en esta segunda hora. Bueno, pero esas buenas tardes va para esa audiencia que está ahí en el dial 1110 AM, La Voz del Río Arauca, a través de nuestras redes sociales. Recordarles que nos sigan en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y no se les olvide pasar por la página web, www.siemprevenezuelaweb.com, a través de La Voz de la Gran Colombia 1400 AM. Saludar en el control máster en este momento a Roberto Alexis Rojas y a nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. Bueno, y comentábamos hace rato esta visita que hizo el ministro Vladimir Padrino López a los heridos del combate, ahí en el de la estado emboscada en el estado Apure. Ellos están ahorita en el estado Táchira recibiendo auxilio médico. Pero decíamos, bueno, se coló el video, pero no se escuchó qué fue lo que leía. Y habíamos recibido reportes de que le habían hecho críticas al operativo y habían dicho varias situaciones. Bueno, en relación a este tema, la periodista Sebastiana Barraez publica hoy: militares venezolanos se niegan a combatir en la guerrilla en Apure. La Fuerza Armada desplegó una campaña para elevar la moral de la tropa. Un sargento primero del ejército dijo a Infobae: da miedo ir a que nos maten. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, habló con cada uno de los uniformados heridos. El ministro de la Defensa se sumó el 5 de mayo a la lista de miembros del alto mando militar que han debido ir a la frontera a levantar el ánimo y la moral de los subalternos, después de los números rojos que para la Fuerza Armada Nacional ha significado la Orden de Operaciones Escudo Bolivariano 2021, a la Orden de Operaciones Negro Primero en defensa de la soberanía nacional, que en Apure ha costado la vida de por lo menos 20 soldados, entre oficiales y tropa de varios componentes.
Poco después del inicio de los sucesos de Apure, varios militares fueron detenidos al descubrirse que tenían comunicación y relación con los integrantes de la FARC Gentil al mando de alias Arturo y alias Ferney, que tienen varios campamentos en la zona. Hasta ahora no hay ningún oficial superior que también mantenía contacto y cruce de información con los guerrilleros colombianos detenidos y permitían el funcionamiento de ellos en la zona y sus actividades de narcotráfico, contrabando, cobro de vacunas, secuestro, entre otros. Lo que dice Sebastián Abarráez, en pocas palabras, es que lo que todos sabíamos, hay relación entre los militares venezolanos y este grupo disidente de la FARC, ahora devenido y convertido en enemigo, pero siempre la ha habido. Y en parte por esa política del gobierno de Nicolás Maduro de permitir la presencia de los grupos irregulares en territorio venezolano. Entonces ellos podían actuar, deshacer, y no tenían ningún problema con la Fuerza Armada Nacional. Se convirtieron ahora en problema, y vaya problema, porque les ha generado por lo menos 20 fallecidos. La negativa de los soldados de ir a la zona de combate se intensificó después del ataque de las disidencias de la FARC, de la fracción liderada por Gentil Duarte, durante la emboscada en el sector La Capilla, en el estado de Apure, el 23 y 24 de abril, donde murieron por lo menos 9 militares y una gran cantidad de heridos, y hay 10 desaparecidos, de los cuales no se comenta nada en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El miércoles 5 de mayo, el comandante general de la Armada Bolivariana, almirante William Serrante Pintos, dice Sebastián Abarráez, se presentó en visita institucional al Hospital Militar de San Cristóbal, estado Táchira, para chequear el estado de salud de los heridos. Y también lo hizo Vladimir Padrino López, llegando vía aérea al aeropuerto de Paramillo, para luego dirigirse al Hospital Guillermo Hernández Jacobsen, ubicado en San Cristóbal. Allí departió con el personal, dio un corto discurso y habló con cada uno de los militares heridos. Sin embargo, lo que se señala allí es que desde el lecho de heridos, varios de ellos le dijeron: mire, comandante, aquí no hubo planificación, aquí nos lanzaron a una trampa, aquí no hubo estrategia. Aquí no venga a darnos la mano, a darnos Claro. un contentillo, cuando nosotros somos los que estamos acá, los que hemos colocado el pellejo, y ustedes Claro. no hicieron nada, no tuvieron ni siquiera un pronunciamiento ni un comunicado. En el caso en cualquier país del mundo, esto hubiese provocado la destitución, por lo menos, de los comandantes de teatro de operaciones. Esto hubiese provocado esto, porque es un desastre lo que se hizo allí. Es un desastre provocado por la mala ejecución de una estrategia. En el campo militar, esto se sanciona con la destitución, así de simple, con la renuncia en el caso de que sea honorable la persona que está allí, y sin embargo los mismos comandantes siguen manejando la tropa. Esto hace que los soldados y los miembros de bajo rango, que son los que tácticamente realizan la operación, no quieran ir porque los van a mandar con la misma gente. Pero ¿quién va a querer ir si no tienen las garantías, no tienen el entrenamiento, no tienen la seguridad, si saben que ya los enviaron sin ningún decoro a que los acribillaran? Bueno, da miedo ir a que nos maten, dijo un sargento primero del ejército. Muchos de la promoción están molestos porque lo poco que se sabe es lo que publican por allí las redes, y aquí en el comando no se menciona nada. Es como si no hubiese pasado nada. No quieren ir a trabajar, no quieren que los mande. Hay amenazas a quien no quiera ir, le amenazan con que va a ir preso, pero tendrán que hacer otras cárceles porque son muchos los que no quieren ir. Esto está muy hermético. Ya ve que mi general Padrino fue a visitar a los heridos, porque ni a ellos los han tomado en cuenta. Y de los muertos ni siquiera se sabe cuántos son. El comandante de aquí dijo en una reunión que hubo para la evaluación regular del tema, el de Apure no era un tema que no se iba a tocar. Imagínense, en una reunión del comando se dijo que el tema de Apure no se iba a tocar. Ay, es un tema tan delicado. Un curso me dijo que si lo obligaban a ir, se fugaba, que no va a ir a que lo maten. Es la posición, imagínense ustedes, de los oficiales y tropas de la Fuerza Armada Nacional que está haciendo operación en la zona de Apure. Luego terminan diciendo los mayores que eso es rebeldía por no ir a presentarse allá, ¿no? Claro, pero ¿quién expone el pellejo después de la garrafal falla y la poca información que hay, los heridos, todos los días llegando heridos al hospital militar en una condición de verdad bastante catastrófica? O sea, esto era para destitución desde el ministro de la Defensa para abajo, pero no ocurrió nada.
Y eso es lo que... Ahí todo es impunidad y todo es silencio, ¿no? Y no se dice nada ni siquiera de los 10 desaparecidos. Menos se va a decir. Esos desaparecieron de verdad, no solamente en el campo de operación, sino también en la memoria y en la mente de estos comandantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Venezuela, en el tema del Estado Apure. Y en otro orden de ideas en el Zulia, las reliquias del doctor José Gregorio Hernández recorren Maracaibo este 9 de mayo. Las reliquias del cuarto beato de Venezuela llegan a Maracaibo este domingo y se encontrará con la Virgen de Chinquiquirá. Pues las reliquias del beato llegan el 9 de mayo a las 8 de la mañana y será recibida en la Basílica de Nuestra Señora de Chinquiquirá por operadores de la salud y subida al nicho para encontrarse con la Chinita. El arzobispo de Maracaibo, el monseñor José Luis Araújo, informó que la reliquia del doctor José Gregorio Hernández será y hará un recorrido por la capital del Zulia luego de celebrarse la Eucaristía por el Día de las Madres. Bueno, mira esto, Nancy, ampliando la información del trabajo preparado por Sebastiana Barraez. Entrevista a otro sargento, primero, y dice, uno se cansa todo el tiempo de escuchar lo mismo, que si el imperialismo, que si Duque, que si no hay dinero, que si lo que dicen los medios es mentira, que si lo que ocurre en Apure es por narcoparamilitares, pero entonces al presidente lo ve uno invitando a la guerrilla, se toma foto con ellos. En la frontera se tenía el mapa de todos los grupos guerrilleros, los campamentos, sus contactos. Ahora no vengan a decir que no se sabía dónde estaban. Ahí contundente, está. ¿no? Muy contundente. Contundente, recomiendo ampliamente leer este trabajo de la periodista Sebastiana Barraez. Bajo el título Militares venezolanos se niegan a combatir a la guerrilla, la Fuerza Armada desplegó una campaña para elevar la moral de la tropa. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes Oliver Luyano, el amigo de todos, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, estamos acá con Arci Tavares. Ella es del estado Aragua, de Maracay. Arci, el saludo para Siempre Venezuela. Bueno, buenos días. Desde acá, desde Arauca, saludando muy cordialmente aquí al departamento de Arauca y todas esas personas que en breve estaremos conversando y teniendo un buen proyecto y una buena conversación de todo lo que se realiza acá desde Arauca, dependiendo de lo que se llama la Corporación Generación PJ, a cual pertenezco, y tengo la responsabilidad de llevar la coordinación de asuntos de mujeres. ¿Qué realizan ustedes en esa coordinación? Bueno, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el velar y el resguardar todos aquellos derechos, ¿no?, y funciones que debe tener la sociedad hacia este género femenino, ¿no? El cuidar fundamentalmente sus derechos, la vulnerabilidad que hay hoy en día, no nada más aquí en Colombia, eso ya es a nivel ya internacional. Muchas veces se han visto cómo se violan los derechos, ¿verdad?, del género femenino. Entonces la Fundación Generación PJ se ha afianzado más en recoger, vamos a decirlo así, de un punto de vista o de recopilar esa generación o esa mujer necesitada de todas esas formaciones, de toda esa educación que necesita, de todo ese conocimiento, el saber cuáles son sus derechos, cuál sería el fundamento debido que debe de tener el género femenino en la sociedad como tal, pues engranar esa parte que tanto necesita, esa parte femenina o esa parte de la mujer, no nada más tanto de la mujer, sino a nivel también de lo que es la familia, la fundación, pues, de lo que es la formación de una familia, de los hijos, del entorno en cual nosotros generamos, pues, estas necesidades que vemos día a día trabajando como lo hemos hecho acá en el departamento de Arauca, y nos hemos dado cuenta que hace falta mucho lo que es esa información, ese de que tengan esa apreciación de cuáles son sus deberes, sus valores, sus derechos como género femenino. ¿Llevan ustedes algún registro de mujeres maltratadas o que le hayan vulnerado sus derechos? Mira, mantener un registro o tener un registro como tal, la cantidad de mujeres, nos quedaríamos
pequeños y nos quedaríamos cortos. Simplemente a través de la fundación y a través de organizaciones las cuales hemos tenido alianza, ¿verdad? Y hemos articulado, llevamos, es como decir, una caracterización para tener en una data lo que es en realidad cuánto sería la cantidad de mujeres, de familias, de jóvenes, porque no es nada más con mujeres que estamos, sino, vuelvo y repito, a nivel de la familia, a nivel de los jóvenes, y no es nada más con la migración venezolana como tal femenina, sino también acá como la colombiana. Pues, ¿cuál es el derecho que más le vulneran a las mujeres? Parece mentira, el derecho más vulnerado aquí de la mujer es el derecho a ser auténtica, a ser independiente, a ser esa mujer productiva. O sea, aquí se ve, no nada más aquí, vuelvo y repito, de que la mujer se denigra mucho en el sentido desde el nivel de la familia hasta el nivel laboral. No es aceptado. No es aceptado de que una mujer pueda emprender, por decirte, una negociación, vamos a decirlo así, a nivel económico, o no es bien visto de que una mujer emprenda, por lo menos, vamos a poner un ejemplo muy aquí, esta coordinación que yo llevo. O sea, para muchas personas, no vamos a decir hombres o mujeres en general, es imposible que la mujer logre generar una independencia y pueda, como quien dice, afrontar X situación en la vida. Cosa que, bueno, ya vemos que sí es posible. ¿Y qué programas han desarrollado para atender a las mujeres? Hemos desarrollado, de manos de la coordinación y de muchas organizaciones, hemos desarrollado programas de formaciones donde le damos charlas a las mujeres, ¿verdad? De dónde deberían de partir nuestros derechos, funciones y deberes, ¿verdad? Y a la par de jornadas y actividades donde se hace recuperar lo que es la parte del valor de la mujer en el sentido de tener una buena, diría yo que una buena formación familiar. En eso parte en tener que llevarlas a citas médicas, citas jurídicas, citas para el bienestar familiar, a donde se le instruye a ella qué deben hacer y hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no debemos de pasarnos, porque también, vuelvo y repito, tenemos nuestros deberes y también nuestros derechos, pues donde no podemos tampoco ser ni más allá ni más acá, pero siempre en equilibrio con la sociedad. ¿Y qué piensan ahora desarrollar? ¿Qué programas tienen para desarrollar, para atender a las mujeres? Bueno, por lo pronto ahorita en el tema de actividades a desarrollar, estamos haciendo hincapié en abocarnos a todo lo que es este nuevo estatuto, muy importante, o sea, de la migración venezolana, para que esta población quede regular aquí en Colombia, porque no estamos hablando nada más de Arauca, sino de Colombia como tal, de que obtengamos esa legalidad, ¿verdad? Y esa, como quien dice, esa regularidad que hay en el país para luego emprender de manos de organizaciones y de alianza todas estas actividades y todas estas situaciones que pueden venir a través de esa legalidad aquí en Colombia. ¿Qué programa tienen de instrucción a la población? ¿Van a desarrollar alguna actividad? Bueno, ahorita de la mano de organizaciones vamos a desarrollar, creo que para este fin de semana vamos a hacer una jornada donde hacemos un llamado a la comunidad, ¿verdad? A donde se podrá hacer la atención de vida y la explicación de vida, el cómo paso a paso deben de registrarse en lo que se llama ese estatuto migratorio, pues para lograr registrarnos. Y bueno, de allí en adelante se verán cuáles serán las nuevas actividades después de esto que se puedan realizar de mano de todo el equipo de trabajo. ¿Dónde contactar a la coordinación de mujeres? A la coordinación de mujeres, por acá por la organización Corporación PJ, Generación PJ, y por mis números telefónicos de los coordinadores, los cuales vamos a hacer llegar. ¿Tienen ustedes alguna relación con algún partido político? Lo pregunto por el nombre, ¿no? No, nada que ver. Es una organización, una corporación que nos integramos simplemente a lo que es todo que tiene que ver con la juventud, la cultura, los acuerdos, sin fines, como quien dice, diríamos sin fines de lucro y sin fines políticos. Nada que ver con eso. Bueno, un mensajito ya final para todas las damas, a que hagan respetar sus derechos, ¿no?
Exacto. Bueno, mi llamado es a todo este género al cual pertenezco femenino, que nos hagamos valer por nuestros derechos y que simplemente, o sea, así como exigimos un respeto, respetemos también a todo lo que es la sociedad y así obtendremos lo que necesitamos, el puesto que merecemos, el puesto de una mujer digna y bien independiente. Bueno, mis amigos, desde esta zona de frontera, Nancy, por allá lejos se escucha el grito del panochero. Estuvo reportando para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, este fue el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos, allá desde el Arauca, Colombo, venezolano. Y Carmen Beatriz Fernández, si el CNE quiere ser creíble, tiene que presentar una hoja de ruta, pues en su hilo en Twitter, la politóloga venezolana, hoy residente en España, Carmen Beatriz Fernández, analizaba la designación del Consejo Nacional Electoral. Con muchos otros expertos, considera que la política es el arte de lo posible y de que de alguna manera hay que restrancar el juego que desde el 2015 en adelante ha puesto al país, a la dirigencia chavista y también a la oposición, en el dominado empate catastrófico. Sin embargo, señala Carmen Beatriz Fernández que para que ese primer paso se dé, como se ha señalado, la Unión Europea y Estados Unidos se convierta en una ruta de democratización, hacen falta muchos otros pasos. El primero de ellos debería ser que este CNE le presente al país una hoja de ruta que genere confianza sobre los cuales y el laxo que van a utilizar para crear opciones en Venezuela. Bueno, y con esta información vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, a kilómetros, Liliana Hernández. Así es como estamos con la pandemia, ¿no? A kilómetros. Así como estamos, pero por lo menos en Venezuela no están a kilómetros, están a años luz de la solución del problema debido a esta circunstancia, a este mal manejo que ha hecho el gobierno madurista de facto, que no se ha preocupado de verdad por la gente. Si tú te pones a ver y analizar seriamente el tema de la pandemia en Venezuela, te das cuenta que hay un gobierno que ha ignorado todas las advertencias y todas las situaciones que está pasando y padeciendo el pueblo venezolano. ¿Cómo es posible que si en diciembre del 2020 Maduro dice que van a llegar 10 millones de vacunas a Venezuela, que ya se habían pagado supuestamente, sí, que costaban $20 cada una de esas vacunas, estemos en el mes de mayo y apenas de las vacunas rusas han llegado un poco más de 600.000, 700.000 vacunas rusas. Y esto mucho. Y es mucho. Y uno puede estar exagerando en esa cifra. Pero a ese ritmo, indudablemente Venezuela no va a poder cumplir con las metas de vacunación, las que se fijaron este año. Dijo Maduro, vamos a vacunar a 10 millones de venezolanos en el primer trimestre del año. Bueno, ¿dónde están los 10 millones de venezolanos vacunados? ¿Dónde está el sector salud? 400.000 trabajadores del sector salud expuestos a una condición terrible y son los que han puesto una cuota altísima, muy alta, de sacrificio y de muertos por COVID-19. ¿Dónde está esa gran promesa del gobierno de controlar el COVID en diciembre del año pasado, que ellos dijeron que COVID, la curva se aplanaba y que el COVID se aplanaba totalmente en diciembre? Sí, y ahí y la evidencia pues es clara. ¿Dónde está la verdad verdadera del tema del COVID-19 en Venezuela cuando usted tiene un gobierno que niega la estadística, niega la información, los hospitales llenos de pacientes de COVID, los hospitales privados llenos de pacientes de COVID, y el gobierno sigue hablando de 200 diarios, 300 diarios, 100 diarios, 90 casos diarios? Por favor, eso no lo creen ni ellos mismos. Cuando apenas la cifra de muertos, según la administración, 1.230 muertos apenas, 1.240 muertos. Si en un solo día en un hospital en el Zulia se detectaron 19 personas fallecidas. Y es que esa cifra la da a nivel país, ¿no? Claro, entonces ahí está esa condición. ¿Cómo se le puede creer a un gobierno que se vacuna a su dirigencia primero y deja de lado al pueblo? Yo he visto países, Angela Merkel, una de las principales líderes mundiales, se vacunó cuando le correspondió su turno por edad y por comorbilidad. A ella la vacunaron la semana pasada
¿Y cuánto tiempo tiene el plan de vacunación en Alemania? Mínimo 5 meses. Y Angela Merkel se vacuna como un ciudadano más. Dentro del plan de vacunación que se tiene estipulado. Cuando le tocó, no cuando lo impuso. Ella no llegó y dijo, no, como yo soy un líder mundial, vacúneme primero. Le toca primero. No, entonces, y se vacunó, por cierto, con AstraZeneca, creo. Entonces ahí está, esa es la condición país, esa es la situación que tenemos hasta este momento en Venezuela, siempre Venezuela. Y ante esa situación del COVID-19, la Federación Médica en Venezuela dice que necesitan 40 millones de dosis para vacunar a la población. Pues en Venezuela se necesitan esas 40 millones de dosis para vacunar a la población y 1 millón para inmunizar al personal salud. Así lo ha asegurado el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera. A la fecha, solo han llegado al país 880.000 vacunas. Se requieren más de 40 millones de dosis para inmunizar a la población, pero el gobierno ha incumplido esta promesa de 10 millones de vacunas. Sí, lo que veníamos comentando, un gobierno que miente descaradamente, porque ustedes han escuchado a Nicolás Maduro diciendo, no, mire, la verdad es que se ha atrasado, ha pasado esto, no tenemos capacidad o alguna excusa. Ni siquiera se ha pagado completa la plata que se le debe a la OPS. Sí, que hay que ver si es verdad que como ellos anunciaron que se había cancelado esto, pero cuando tú sales en cadena nacional no te da vergüenza. Cuando tú sales en cadena nacional y le dices a la gente, mire, compramos, no estás diciendo que vamos a comprar, estás diciendo compramos 10 millones de vacunas y en el primer trimestre del año vamos a vacunar a 10 millones de venezolanos. Cuando tú dices eso, no le da vergüenza al presidente Maduro. Acuérdese que en algunas vacunas están buscando ser conejillos de India para el mes de septiembre y octubre, ¿no? Y te pones a inventar unas ideas locas de vacunar, de someter a la gente a un plan de vacunación con vacunas no aprobadas por la Organización Panamericana de la Salud y mucho menos por la OMS. O sea, eso es vergonzante, de verdad, esa es la situación real del tema del COVID-19. Y mientras tanto, ¿cuál es la única alternativa que tiene el pueblo venezolano? La única alternativa es refugiarse en su propia salud, cuidarse extremadamente y tener la menor cantidad de contacto posible y sobre todo esperar algún milagro en el medio de esta situación para poderse vacunar. Y bueno, otro milagro es que PDVSA reactiva el plan de gas natural en 14 campos y ofrece a privados la posibilidad de exportar producción. Este es un trabajo preparado por el portal informativo descifrado.com que señala lo siguiente: el plan de oportunidades de inversión de petróleo de Venezuela contempla reactivar los proyectos de gas natural y para eso requiere un financiamiento de 9.701 millones de dólares que espera conseguir de empresas privadas nacionales, pero sobre todo de extranjeras, y por eso ahora admite que la producción puede exportarse, aspecto que ha sido una de las limitantes que ha enfrentado las empresas que se encuentran en el país. La propuesta en cuestión de la retoma del desarrollo de 14 campos en todo el país, tanto en territorio como en costa afuera, apoyados por el otorgamiento de licencias con una participación total de privados, de acuerdo a lo que consagra la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, permite incorporar 3.125 millones de pies cúbicos. Sin embargo, los dos campos que requieren mayores cantidades de dinero se encuentran costa afuera en el oriente del país y son los campos Mejillones y Río Caribe, que requieren cantidades por el orden de 2.280 millones y 1.400 millones de dólares respectivamente. Pero bueno, eso es muy bonito cuando se plantea en escrito. En texto nada más, en texto. ¿No? Pero cuando usted ve la realidad de un país en donde no hay seguridad para los inversionistas, un país que requiere una mayor seguridad jurídica para el inversionista, pues usted se da cuenta que los únicos inversionistas que llegan son los inversionistas oportunistas, aquellos que quieren capital e inversión rápida, que compran las licencias, que incluso ganan la licencia y después las subarrientan a otras empresas que ejecutan la acción con menor calidad y capacidad técnica. Eso es lo que está pasando en el sector petrolero y en el sector del gas en Venezuela.
Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, mis amigos, estoy con Rafael González. Rafael es de Barquisimeto, Estado Lara, y está aquí en Arauca. Rafael, bienvenido a Siempre Venezuela. Muchas gracias por la invitación, Oliver. Cuéntanos, Rafael, ¿cuánto tiempo llevas tú viviendo acá en Arauca? 2 años y 4 meses. ¿Cómo te han recibido aquí en Arauca? Bien, bien. No hay motivo para quejarse, pues. Las personas con las que me he relacionado, pues siempre han sido cordiales y generalmente las personas aquí en el llano siempre son muy corteses. Pero no me puedo quejar. ¿A qué te dedicabas allá en Venezuela? Bueno, yo allá pues trabajaba también comerciante. Toda la vida he trabajado comerciante y también pues mi papá trabajaba en una editorial de libros y yo lo ayudaba pues en eso. ¿Cómo ha sido tu incorporación a la vida económica de acá de Arauca? Bueno, no ha sido fácil porque a raíz de la gran migración, pues las oportunidades con relación al trabajo ha sido difícil. Pero pues gracias a Dios pues hemos conseguido lo necesario para conseguir los recursos, invertir y poder trabajar, aunque no haya empleo, pues uno tiene que buscar la manera de buscar sustento al hogar. Rafael, ¿a qué te dedicas aquí Aquí también soy comerciante, aquí tengo un puesto de jugo de naranja y ya tengo ya como 2 años acá, en este puesto. ¿Y atiendes a los paisanos? ¿Qué te dicen? Pues los paisanos ahí lidiando con la situación. Cada vez que pasan por el río, pues algunos se sientan acá a conversar conmigo un rato y me dicen que la situación está complicada en Venezuela, pero que ellos siguen guapeando. Pero más que todo en la parte del centro del país de Venezuela, que está más afectada. La gente de Barinas, de aquí de Apure, pues como queda un poco más cerca, pues tienen su negocio y van y vienen y ahí se ayudan mucho. ¿Con quién vives acá en Arauca? Aquí tengo a mi esposo y mis 2 hijos y también a la suegra. ¿Están grandes los hijos? ¿Están en las escuelas? Sí, uno tiene 10 años y el otro tiene 5, están estudiando. ¿Cómo estaba la situación cuando tú te viniste? Pues ya estaba difícil, pero ahora está más, porque cuando yo me vine aún, por lo menos el servicio del gas, sí todavía funcionaba, aunque llegaba una vez al mes, llegaba todavía la comida, la bolsa de comida que da el gobierno. Todavía los servicios ahí funcionaban un poco mejor, pero ya ahorita sí está un poco más complicado. ¿Qué te dicen tus familiares allá en Venezuela? Pues ellos pues dicen que la situación está difícil y ahorita con la pandemia pues y la cuestión de la gasolina se han visto muy afectados porque han tenido que estar más encerrados, ¿no? Y entonces, pero bueno, ellos tienen buena actitud, pese a todo tienen buena actitud ante los problemas. ¿Has pensado en algún momento regresarte? Sí, he pensado varias veces cuando aprieta la situación, a veces uno quiere regresar, como uno tiene su casa allá. Ajá. Entonces uno quiere a veces regresar porque a veces aquí pues les cuesta a uno pagar los servicios, pagar el arriendo y entonces uno a veces... Pero gracias a Dios cada vez que uno está ahí apretadito, llega alguna ayuda, alguna solución y sigue aquí adelante. Rafael, tengo entendido que tú, o sea, perteneces a una congregación. Esta situación que estamos viviendo, ¿cómo, a la luz de la palabra, cómo la ves? ¿Tiene alguna explicación? Sí, bueno, la Biblia dice que
que los hombres iban de mal en peor, pues la situación mundial iba de mal en peor y por lo menos este asunto de la pandemia forma parte de una profecía, porque uno de los jinetes del apocalipsis dice que trae peste y enfermedades y eso ha agravado más la situación. Y con relación a las protestas, también la Biblia hablaba porque obviamente la gente iba a estar desconforme con los gobiernos, iba a salir a protestar, porque los problemas a medida que avanzaban los días y los años iban a aumentar. Y entonces, pues esto es algo profético, algo que tenía que cumplirse en estos tiempos. ¿Qué tenemos que recomendarle a la gente? Bueno, ahorita, como dice un texto de Isaías 30:15, que Dios se lo recomendó a aquellas personas en ese tiempo, es mantener la calma. Le dijo a los israelitas, su fuerza va a depender de que mantengan la calma y que confíen en Él. Porque si caemos en la desesperación, ahí donde viene o se agravan más los problemas para los demás y para nosotros. Entonces la idea es mantener la calma y tener paciencia. El gobierno de Colombia ha extendido un programa para emitir un permiso temporal. ¿Has tenido acceso a la página? ¿Te has inscrito? Cada vez que pues entro a la página, Oliver, pues está muy lenta. Pues ahí sale lo que uno, por donde uno va a entrar, pero no abre la página y está muy complicado. Ahorita mismo está complicado para entrar. ¿Tú crees que este documento va a favorecer en gran medida la situación de los venezolanos? Sí, claro, porque ahora mismo hay más irregulares que regulares. Y entonces, bueno, porque las personas pueden acceder a muchos beneficios, muchos derechos, y obviamente pues pueden fiestas. Por ejemplo, hay personas de la tercera edad que no se han podido vacunar porque no tienen documentos, están indocumentados. Entonces una vez que puedan tener sus documentos pueden ya ponerse la vacuna. En el caso de otros pues pueden aspirar al Sirven, al seguro. Ajá. Y en el caso de otros también a trabajo. Entonces sí va a traer muchos beneficios. Quiero que le dejes un mensaje final a los que hoy gobiernan a Venezuela. Bueno, pues el punto está en eso, en tratar de ver cómo se llega a soluciones. Aunque claro está, la Biblia habla claramente que la solución está en el reino de Dios. Ese es el único que realmente va a arreglar los asuntos. Pero creo yo que si todas las personas nos guiáramos por lo que dice la Biblia, pues el mundo sería mejor y conviviéramos mucho mejor todos. Bueno, mis amigos, desde esta zona de frontera conversamos con Rafael González de Barquisimeto, Estado Lara. Desde acá reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante, Nancy y Alan. Bueno, este trabajo preparado por Oliver Luyano nos ha permitido conocer a este señor Rafael González, barquisimetano, que viene como todo migrante, como la gran mayoría de migrantes, a buscar provecho, a trabajar, a hacer su esfuerzo, no solamente para levantarse él, sino para ayudar a su familia, y con ello también ayuda a Colombia. Leíamos en hace algún tiempo que 1 billón de pesos en recursos para las arcas de Colombia ha significado parte de la migración venezolana en este territorio, y poco a poco eso va a seguir creciendo como aporte en pago de impuestos, pago de IVA y pago de otros servicios en el país. Esta situación pues tiene que verse. Especialmente hoy estaba también viendo la preocupación que expresan las organizaciones que están dentro de la plataforma Gran Acuerdo Venezuela por la vinculación que hizo el ministro de la Defensa con venezolanos que están participando en hechos de violencia durante esta jornada de agitación social que vive Colombia. Y hay que reconocer que de la totalidad de detenidos hasta este momento, 12% pertenecen a la nacionalidad venezolana, 12% son venezolanos, lo que es mínimo en comparación con el resto de la composición de estas detenciones. O sea, la mayoría son colombianos. Pero incluso esos 12, para nuestro punto de vista, pues deben ser sancionados y
la autoridad demuestra su participación efectiva en hechos de violencia. Si están en hechos de violencia deben ser sancionados, deben ser castigados por su acción, porque están dañando la imagen de personas como Rafael, que vienen aquí a Colombia a hacer su esfuerzo y trabajar. Ese tipo de malandros que están saqueando y haciendo acción y siendo venezolanos, están dañando la imagen de Rafael, están dañando la imagen de todos aquellos venezolanos que de manera honesta, responsable, trabajan y hacen vida aquí en Colombia. Y no debemos ser víctimas de la xenofobia por estas razones, por estas personas que están haciendo este daño. Ese 12% le hace mucho daño a los venezolanos, y más en este momento de extrema complejidad que vive Colombia. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Sí, recuerden, a las 5 de la tarde vamos a estar nuevamente conectados a través de esta señal, de este dial 1400 1400 AM, en un enlace triple con Aruba 91.5 FM estéreo y también con nuestra emisora hermana Radio San José de Cúcuta, generando desde allá.